Hola hermanos, amigos, Dios los bendiga. Quiero compartirles en esta oportunidad una reflexión. Estaba pensando en un pasaje, me llamó la atención, pues lo he leído muchas veces, pero esto nos ocurre a todos, que es en un momento preciso donde captamos ciertas cosas importantes en un pasaje. Y les quiero dejar una pequeña reflexión, y es, en realidad, ¿ha hablado el Dios Hijo a través de los profetas como enseña la doctrina de la Trinidad? Es importante que observemos, pensemos, meditemos en esto. El dogma de la Trinidad enseña que el Dios que habló por los profetas no fue el Dios Padre, sino el Dios Hijo. Moisés como profeta. La Biblia nos dice que Moisés subía al monte del Sinaí y luego bajaba del monte y le refería al pueblo las palabras que Dios le había dicho. Es decir, que Moisés hablaba las palabras que Dios le había ordenado decir al pueblo. Por eso Moisés fue el mediador. La doctrina trinitaria enseña que ese Dios no era el Dios Padre, sino el Dios Hijo. Pero hay un pasaje en la Biblia que destruye este postulado, y es el que quiero que analicemos. Se encuentra en Hebreos capítulo 1 y el verso 1. Como dije anteriormente, lo he leído muchas veces, pero cuando se queda uno meditando en algún pasaje o en las Escrituras, puede ahondar más en algunas palabras de algún texto. Entonces estaba meditando sobre esto y quiero que tomemos lectura en Hebreos capítulo 1 y el verso 1. Nótese cómo dice el texto. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, es decir, en el antiguo tiempo, a los padres por los profetas. Hay algo interesante aquí, y es que, número 1, el sujeto de la oración aquí es Dios. Número 2, cuando vemos este sustantivo en el texto griego, nos damos cuenta que es un nominativo singular masculino. Esto corrobora que este Dios que habló en el Antiguo Testamento a través de los profetas es un solo sujeto singular masculino. Aquí los que entienden esto de Strong y los códigos morfológicos, ya no hay necesidad de ir a los diccionarios. Pero observen que en el texto griego tenemos el artículo definido que le antecede al sustantivo Dios. De modo que en el griego se lee aquí Joseos, es decir, el Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Varias cosas a analizar aquí. Estoy diciendo que en segunda instancia es cómo el sustantivo Dios se encuentra en caso nominativo. Y notemos que dice que este Dios habló muchas veces. Esto nos indica la forma reiterativa o reiterada de Dios hablándole a los padres a través de los profetas. Y luego nos dice que de muchas maneras. Esto nos indica los métodos que Dios usó para hablarle a los padres. Pero ¿cuándo habló este Dios? Aquí nos da el tiempo, dice en otro tiempo. Esto hace referencia al Antiguo Testamento. ¿En quiénes habló este Dios? Habló
por los profetas. Vuelvo a repetir y tengamos bien en mente que según la Trinidad, el Dios que habló por los profetas no fue el Dios Padre, sino el Dios Hijo. Pero el verso 2 trae una complicación muy grande para este postulado trinitario. Porque siguiendo con el mismo sujeto, dice que este Dios que habló, o el Joseos que habló en el Antiguo Testamento a través de los profetas, es el mismo que habló en el Nuevo Testamento por el Hijo. Hagamos un análisis aquí bien interesante. Si este Dios, si este Joseos que habló en el Antiguo Testamento era el Dios Hijo y no el Dios Padre, resulta que en el Nuevo Testamento entonces el Dios Hijo trinitario resulta ser el Dios Padre, porque este Dios que habló en el Antiguo Testamento es el mismo que habló por el Hijo en el Nuevo Testamento. Entonces, este es un problema muy grave. El trinitario estará dispuesto a aceptar que el Dios Hijo del Antiguo Testamento es el Dios Padre en el Nuevo Testamento. De seguro que no, pero esto es lo que el texto nos está diciendo, que el Dios que habló en el Antiguo Testamento es el que habló por el Hijo en el Nuevo. Entonces, sencillamente, no tenemos a un Dios Hijo hablando en el Antiguo Testamento. El Dios que habló en el Antiguo Testamento fue el único Dios que es el Padre. Pero notemos lo siguiente, otro punto. Dice que este Dios, este Joseos, según el griego, fue el que habló a través de los profetas y en el Nuevo Testamento habló a través del Hijo. De esta manera tenemos que el Hijo nunca ha hablado a través de los profetas, porque el que habló a través de los profetas fue el Dios Padre. Y en el Nuevo Testamento el Dios Padre habló por el Hijo. Entonces no vemos, la Biblia destruye el postulado de un Dios Hijo hablando, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Si esto fuera así, tendríamos en el griego el término Joseos Huios, el Dios Hijo, y no existe en la Biblia una lectura de esa forma. Entonces, aquí vemos que el único Dios que ha hablado por los profetas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es el único Dios que es el Padre. Amigo trinitario, si usted cree que el Dios Hijo habló en el Antiguo Testamento por los profetas, entonces usted tiene que creer que ese Dios Hijo del Antiguo Testamento vino a ser el Dios Padre en el Nuevo Testamento, porque este Dios del Antiguo Testamento, quien habló por los profetas, habló por el Hijo en el Nuevo Testamento. De esta manera, y esta reflexión, análisis crítico a la doctrina de la Trinidad, la deja totalmente expuesta y queda totalmente destruido el postulado de un Dios Hijo hablando en el Antiguo Testamento y mucho menos en el Nuevo. De modo que según la Biblia, según este pasaje nomás, no existe un Dios Hijo hablando a través de los profetas en ninguna parte. Dios los bendiga y nos vemos en otra próxima oportunidad. Les quería compartir esta reflexión. Chao, chao.